En un mundo lleno de dolor, opresión, hipocresía, preocupaciones, religiosidad, indiferencia, avaricia, tenemos una invitación, no solo a creer, se trata de una invitación a seguir, a imitar. Esta es la manera de experimentar la verdadera plenitud de la vida. Es momento de pensar, ¿qué haría Jesús? Hoy estamos terminando esta serie, ¿qué haría Jesús? 9 episodios, pocas veces hacemos series tan largas y espero que ustedes todavía mantengan la manilla. ¿La tienen? ¿La tienen? Ya no, ya, sí, bueno. Algunos hasta se bañan, duermen con ella, bueno, listo. ¿Cómo se bañaría Jesús? ¿Cómo se cepillaría los dientes de Jesús? ¿Qué haría Jesús en los diferentes momentos, circunstancias de la vida? Hoy queremos hablar de un tema y cerrar con el tema de la avaricia. ¿Qué haría Jesús frente a la avaricia? Y quiero que pensemos en esto porque a veces pensamos hasta mal. Cuando alguien anhela, por ejemplo, cambiar de carro, ahora que llega Navidad y está pensando, ay, yo quiero viajar, hacer un viaje internacional, y el otro lo escucha, le dice, uy, sí, gente que vive solo pensando en las cosas materiales. Miren, no es malo querer cambiar de carro. Lo malo es cambiar de carro y endeudarse hasta el cuello y luego estar pensando que no puede pagar las cuotas, ¿cierto? No es malo anhelar viajar, no es malo si usted tiene un apartamento pequeño, quiere un apartamento más grande. No, eso no es avaricia. Hay gente que dice, yo no soy, a mí yo le huyo a la avaricia, entonces siempre vive de la manera más modesta, dice, no voy a comer eso porque es muy costoso. Yo creo que no hay que confundir la avaricia con ese conformismo, con esa persona, como decimos coloquialmente, que no quiere progresar. Yo creo que el Señor nos invita a crecer, a seguir avanzando en la vida. Cuando hablamos de avaricia, estamos hablando que lo malo es, y se lo quiero poner aquí en pantalla, mire, lo malo es lo siguiente, ojo, vea lo que dice acá, cuidado con anhelar riquezas y bienes materiales en detrimento de los principios y valores de la ética, bondad, empatía, generosidad y amor que debe caracterizar a un seguidor de Jesús, y pensar que en ello está la realización en la vida. Aquel que está anhelando y pensando, yo voy a ser feliz el día que conozca Europa, porque nunca he viajado, ¿sí? Yo voy a ser feliz el día que tenga la finca de mis sueños. Hay gente que vive anhelando y siempre está deseando lo que no tiene y cree que en lo que no tiene está la felicidad, ¿sí? Yo recuerdo el caso hace muchos años de una mujer, una joven recién casada, que decía, ay, qué pereza ese apartamento tan chiquito, es una ratonera, uno frita un huevo y vuela huevo el apartamento una semana, sí, aburrida. Gracias a Dios por el trabajo de los dos pudieron comprar un apartamento más grande, ¿cierto? Ya era más grande, había que el apartamento más grande, más limpieza, más trabajo, ¿sí? Entonces el esposo dijo, bueno, mi amor, busqué una empleada. Listo, buscaron empleadas, no, esas empleadas le roban a uno, no sé, se comen las frutas, se acaba todo, se lo lleva. Entonces uno decía, hola, siempre está quejando esa vieja, ¿cierto? Se dan cuenta que siempre hay personas que nunca están contentas con lo que tienen, y eso se aplica aún hasta el físico, ¿cierto? El flaco quiere ser gordo, el gordo quiere ser flaco, la lisa quiere ser chuta, la chuta quiere ser lisa, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que uno siempre está como inconforme, ¿cierto? O sea, por naturaleza el ser humano es quejetas y envidioso, y alguien dirá, mire, este tema no va conmigo porque yo de avaricia, nada. Lo que creo que hay que pensar es, porque esto es muy sutil, que puede haber avaricia en el corazón y yo no darme cuenta. ¿Cómo puedo saber si en mi corazón hay avaricia o no? ¿Sí? Porque uno dice, no, yo soy lo más generoso de este mundo, yo soy un pan. Bueno, pan ya no aplica, ¿cierto? Porque el pan antes era bueno, ahora el pan es malo, ¿cierto? Hay frases, ¿se ha dado cuenta que hay frases que ya no aplican? ¿Sí? Uno antes decía, vida de perro, ahora la vida de perro es buena, ¿sí? Lo que quiero que pensemos es, ¿qué haría Jesús ante la avaricia? ¿Qué haría Jesús ante la avaricia? Y es el último episodio. Miren, quiero que pensemos en un relato
que nos muestra eso. Jesús estaba enseñando cosas profundas, miren. Él estaba hablando de aspectos profundos de la vida espiritual, acerca de a quién se debe temer, acerca de cómo hablar de Jesús. Está hablando de aspectos espirituales profundos en la vida. Y mira lo que dice Lucas 12, 13, 14. Dice, uno de entre la multitud, no dice el nombre, simplemente dice uno, le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? ¿Qué pasa cuando usted está hablando de un tema? Imagínense, usted está hablando de un tema trascendental, supremamente importante, no sé, crítico. De pronto alguien está enfermo y mire, ¿qué vamos a hacer con la abuela? Vamos a pedir una tercera opinión, ya tenemos una segunda opinión de un médico. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Y aparece por ahí alguien y dice, oigan, ¿qué vamos a almorzar? ¿Usted qué dice? Este man solo piensa en qué, en comer, ¿cierto? Estamos hablando de la abuela. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y usted viene a hablar de qué vamos a comer, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Jesús está enseñando aspectos profundos de la vida espiritual y aparece una persona y dice, yo me imagino, ¿sí? Oye, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Algunos suponen que de pronto este no era el mayor, era el menor, porque en aquella época, el mayor en aquella época, ¿sí? Por si acaso, no va a ser que alguien aquí esté partiendo herencia y quiera aplicar eso. El mayor llevaba 2 tercios y el menor 1 tercio. Y si habían más hermanos, había otra proporción. Pero parece ser que el menor, algunos suponen, no se sabe, dice, Señor, que parta conmigo. Y Jesús le dice, oye, un momentico, estamos hablando aquí de otros temas. ¿Quién me ha puesto a mí aquí como juez o árbitro entre ustedes? Y Jesús va a decir lo siguiente, miren lo que dice, esto es monumental, versículo 15, se lo puse grandote ahí. Tengan que, mire, esta expresión quiero que la tengamos siempre en el corazón, porque uno llega a pensar, no, en mi corazón no hay avaricia, no hay. Jesús dice, tengan cuidado. ¿Saben por qué? Porque engañoso es el corazón. Uno llega a pensar que no, como aquel que dice, yo soy humilde, ¿cierto? Y es más orgulloso, o aquel que dice, yo no soy pelietas, yo no peleo. ¿Con quién peleo? A ver, diga, ¿yo con quién peleo? ¿Cierto? El corazón es engañoso, dice Jeremías. La palabra aquí, tengan cuidado, ojo, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ahora, alguien lee eso y dice, sí, claro, yo entiendo que en los bienes no está la felicidad. Eso es lo que nosotros decimos, pensamos, pero quiero que reflexionemos que muchas veces vivimos de manera contraria, porque trabajamos 12 horas diarias o más. Y a veces decimos, no, es que es necesario, pero no nos damos cuenta que estamos desgastando la vida en lo que nosotros creemos que no, pero sí, lo que hacemos es de alguna manera vivir en función a eso. O sea, que los bienes es lo más importante. Pensamos, ¿y quién va a pagar la universidad de mi hijo? ¿Quién va a pagar las cuentas? ¿Quién va a pagar la cuota del apartamento? Etcétera, etcétera. Una persona de muchos años me decía, cuando uno está joven, da la vida por la plata. Se mata, hace doble trabajo, horas extras, se mata por conseguir y lo dice, estoy joven, es la época en que tengo que alcanzar mis metas. La casa propia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando está viejo y está enfermo, tiene que dar la plata por la vida, porque está fregado por todo lado, le duele todo, ¿sí? Muchos desarreglos que uno hace en la juventud le pasan factura en la vejez. ¿Sí se ha dado cuenta? Que lo digan los futbolistas, los que son amantes del fútbol. No, felices jugando fútbol y cuando están a los 40, 50 años, operado de la rodilla, de las 2 rodillas, ¿sí? Algunos dicen que el deporte es salud. Yo creo que el ejercicio es salud. El deporte a veces sí deteriora un poquito el cuerpo. Pero miren, lo que quiero que aquí veamos es que Jesús está diciendo, ¿qué haría Jesús? Jesús advierte, cuidado, tengan cuidado de toda avaricia. Y para que esto nos quede claro, me encanta cómo Jesús da una enseñanza y para que nos quede claro lo ilustra. Y cuenta una historia, ¿sí? Y dice lo siguiente, versículo 16. Entonces les contó esta parábola. Una parábola es una historia son historias que Jesús utilizaba para ilustrar sus enseñanzas. Jesús es el mejor contador de historias en la historia de la humanidad. Y cuenta esta historia que le queremos sacar el jugo. Miren, dice, el terreno de un hombre rico le produjo ¿qué? Me llama la atención que la historia no dice
el hombre trabajó arduamente en su tierra. ¿Dice eso? No, dice que el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. O sea, otros dirían tan de buena, ¿cierto? O sea, el terreno le produjo buena tierra. Él no hizo nada. Ojo con eso, porque muchas personas se jactan cuando han trabajado y tienen, dice, yo me hice a pulso, yo trabajé, y la gente es perezosa. Como un hombre que me dijo una vez, el que no tiene plata en Colombia es porque no quiere. ¿Se imaginan eso? Y había gente ahí sufriendo con cuentas, con finanzas, y escuchaba, decía, ay, enséñeme. Para hacer corta la historia, ese tipo años después se quita la vida. He conocido gente así, que presume de que la plata hay que saber buscarla, ¿sí? Acá el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Y se puso a pensar, miren, otras traducciones, yo los animo a comparar traducciones porque nos ayuda a tener una mayor comprensión del pasaje. Otras dicen, dijo para sí mismo. Otras dicen, se puso a cavilar. Y la idea en el original, eso fue escrito en griego originalmente, dice que dentro de sí había un diálogo interno, como pensando. Miren, tengamos cuidado en lo que pensamos. La mente humana, y mucha gente aún no cristiana dice, es poderosa, sí, pero escúcheme, por eso la palabra de Dios enseña que debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar lo que pensamos, ¿sí? No es que el poder de la mente, no, eso es metafísica. Lo que la palabra de Dios enseña es que nuestra mente debe estar puesta en las manos del Señor para yo pensar en lo que Dios quiere que yo piense. Este tipo está pensando, miren sus pensamientos, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Miren qué problema, ¿no? Se imagina que alguien diga, hoy no sé qué hacer con tanta plata. Pero mi papá echaba un chiste, él decía, plata hay, lo que falta es tiempo para gastar. Pero era un chiste, él era un hombre de negocios, tuvo en un momento una capacidad, pero el día que lo enterramos tuvimos que hacer vaca para enterrarlo, pero bueno. Pero miren, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. El pensamiento, mira, sigue la historia, versículo 18, dice, por fin dijo, conclusión de tanta reflexión y meditación, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré, ¿qué dice? Y miren las veces que aparece el mis, lo resalté ahí, mis graneros, y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, ¿y qué más? Dígame si no le da envidia esto. Algunos dicen, uy, qué tipo tan codicioso. ¿Cuántos no quisieran estar así como este hombre? Que no tiene que, mañana es lunes, tiene que levantarse a trabajar. Ese tipo ya si quería no. Sinceramente la gente ve eso y dice, oiga, qué envidia ese tipo, ¿cierto? Quiero que pensemos que la historia no termina ahí. Vea, sigue versículo siguiente, versículos 20 y 21. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Y otra vez la pregunta, ¿qué haría Jesús ante la avaricia? Lo primero que quiero que pensemos aquí antes de responder esa pregunta es, ¿cómo saber si hay avaricia en mi corazón? Porque como les dije al principio, es muy sutil. Puedo pensar que no y en la práctica hacerlo. ¿Cómo saber si en mi corazón hay avaricia? Quiero que miremos algunos aspectos aquí en la parábola, en la historia, que nos ayuden a ver si hay o no avaricia en nuestro corazón con una actitud de autorreflexión y de evaluar la vida, ¿sí? Primero, lo primero que quiero que veamos es lo siguiente. Miren, la siguiente diapositiva, por favor. Dice, cuando pienso en acumular y no en dar o compartir, porque pienso que ahí está la seguridad. Vea el texto, repasemos el pasaje. Dice, entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha y se puso a pensar. Yo quiero que acá nos hagamos varias preguntas. ¿En qué pienso? Porque de la abundancia del corazón otra vez habla la boca. ¿En qué estoy pensando? Y yo sé que hay preocupaciones. Alguien me dirá, oiga, tengo que pagar las cuentas, llega fin de mes y hay que pagar aquí, allí, una serie de cosas. Es cierto que hay preocupaciones financieras, pero la pregunta es, ¿en qué estoy pensando? ¿Cuál es mi actitud frente a esas cosas? Hay personas, otra vez, como les decía, que piensan que esto es la seguridad de la vida y piensan hasta en pólizas para todo.
¿sí? Y debemos tener por eso mucho cuidado. Miren el versículo siguiente, el 18. Dice, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes. La idea de acumular, tener, yo quiero tener más. Una buena forma de saber si soy acumulador o no de cosas chécheres en el cuarto de los chécheres, sino pensar si estoy dispuesto a compartir. Un autor, eso no es un versículo bíblico, no es palabra de Dios, pero un autor dice lo siguiente, a ver si están de acuerdo. Él dice, yo no compro nada que no esté dispuesto a prestarlo. Miren eso, no compro, ¿por qué? Él dice, porque si no estoy dispuesto a pensarlo, a prestarlo, pienso que solo es mío y solo para mí. Entonces yo pensaba, o sea, que el carro lo va a prestar. Otro decía, a la esposa no, porque la esposa no la compra. No. El carro, la casa, la finca. Me puse a pensar en eso porque recordé a un hombre que, por ejemplo, le gustaban mucho los carros. Él siempre cambiaba de carro, él tenía la posibilidad de poder hacerlo. Y una vez compró una camioneta de Platón, doble cabina, ¿sí? Y le dije, ¿y por qué hiciste eso? Si tú te gustan los deportivos y todo. Y me dijo, él apoyaba a un movimiento de jóvenes, bueno, Young Life, ustedes lo conocen. Y él dijo, yo lo voy a hacer porque Young Life hace tantos campamentos que yo quiero colaborar con mi camioneta. Y yo veo que sufren siempre trasteando cosas y carpas y chécheres. Y yo le dije, pero esos son 4 o 5 campamentos al año por mucho. Y me dijo, es que son las oportunidades que yo disfruto de poner al servicio del Señor lo que tengo. ¿No les parece bonito? Yo decía, ve este tipo tan loco, ¿cierto? Oiga, ¿y me la presta? No, mentiras. Eso no es. Pero lo que quiero que pensemos es cuando alguien está pensando en lo que Dios me da, es para ponerlo al servicio de Él y de sus propósitos. Es decir, no pensar solo en que en acumular está la seguridad de la vida, porque pensamos de alguna manera, si tengo ahí guardado, esto me da seguridad para el futuro. Y pensar que lo que tengo es de Dios, Dios me lo dio. Y si Dios me lo dio, Él espera que yo lo utilice y lo maneje de manera adecuada, que yo solo soy un administrador o un mayordomo de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces debemos por eso tener cuidado con esto de que esto es mío. Más bien pensar que todo viene de Dios. Creo que hay un problema ahí con el orgullo humano cuando piensa que esto es para mí. Miren, hay un texto en el que quiero que pensemos en Deuteronomio, cuando Moisés le dice a la nueva generación, cuando entres a la tierra prometida y yo te bendiga y te dé mucho, no pienses que tú lo has logrado. Miren lo que dice Deuteronomio. No se te ocurra pensar, ojo con eso, miren, palabra de Dios. No se te ocurra pensar, si alguien aquí Dios lo ha bendecido con bienes materiales, no se le ocurra pensar, esta riqueza es fruto ¿de qué? De mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir ¿qué? Esa riqueza. ¿Ven lo que estamos diciendo? Yo sé que esto pega en el orgullo, porque alguien que se trasnochó estudiando, hizo un posgrado, un doctorado, alcanzó un buen puesto, trabajó 12 horas diarias, llegó a sus metas, ascendió y compró todo lo que tiene y dice, fruto de mi trabajo. Y Dios le dice, no se te ocurra pensar que es por ti. Y nuestro orgullo dice, ¿y cómo que no? Si yo me esforcé, ¿sí? No te hubieras podido esforzar si Dios no lo hubiera permitido. ¿Se dan cuenta lo que el Señor nos está enseñando? Ese es un corazón humilde que dice, yo no pienso en acumular, pienso más bien en administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Piensen en esto. Hay personas que dicen, ¿por qué no tengo más? El día que tengo más. Yo creo que Dios le da a cada uno lo que podemos administrar. ¿Usted no ha visto que hay gente que se enloquece cuando recibe mucho? Es más, hay estadísticas que hablan de cómo gente que se gana loterías y les llega una fortuna de un momento a otro, en pocos años ha vuelto a lo mismo o peor. Yo conocí de cerca un caso, un hombre que se ganó de verdad una lotería. El hombre mejor era un empleado. Se ganó la plata, puso un negocio, compró unos taxis, hizo de todo el tipo. Y obviamente sus amigos aumentaron, ¿cierto? Tenía amigos por todo lado. Pasaron más o menos unos 5 años, no más.
Y el tipo volvió a lo que era antes y tuvo que otra vez buscar empleo porque era un empleado. Y lo único que tenía era un montón de deudores, de gente que le debía plata y rogando que le paguen. El hombre se acabó, o sea, no quedó en la ruina, pero quedó a como era antes y luego buscando empleo. Y la gente que lo conocía decía: bruto, no sabe administrar la plata, ¿sí? Lo que quiero que pensemos aquí otra vez es que lo que Jesús acaba de decir, la vida no consiste en los bienes que uno tenga. ¿Y cómo saber si hay avaricia en mi corazón? Si yo estoy dispuesto a compartir. Si me duele compartir, me cuesta compartir, entonces piénselo. Porque nuestro Dios es generoso. Es tan generoso nuestro papá que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué dio? A su hijo. ¿Usted daría a su hijo por una mano de pecadores? Dio. Nuestro Padre da. Y qué rico pensar que podemos ser como nuestro papá, parecernos un poquito a nuestro papá. Cuando me cuesta compartir con otros, uno debe pensar: ¿será que hay avaricia en mi corazón? ¿Por qué me cuesta compartir tanto? Y no es compartir de lo que me sobra, es lo que puedo compartir con amor pensando en otros. Entonces, un primer punto, pensar si me cuesta o no compartir. Pero hay más que quiero que pensemos acá en el pasaje. Mire, un segundo aspecto. Cuando pienso que el disfrute de la vida está en los bienes materiales. Algunos llegan a Navidad y van a decir: no, este no fue un buen año, no hubo, las ventas bajaron, de pronto no me subieron el sueldo. Entonces dicen: ¿no han escuchado esta frase? Esta Navidad va a ser muy triste. ¿La Navidad depende de eso? ¿Cierto que no? Y lo decimos: no depende, pero llega el 24 y no, eso no hay pavo, no hay buñuelos, no hay, sí, solo agüite panela y pan. Y uno dice: la Navidad es muy triste. Miren lo que el pasaje lo que nos dice. Dice: y diré, alma mía, dice el hombre de la historia, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y ¿qué? Goza de la vida. ¿Realmente en eso está el goce de la vida? Conocí un hombre que realmente sí, él es millonario, ¿sí? Y no lo hizo él, heredó una fortuna. Ya es un hombre de 50 años, soltero, y viaja por el mundo, viaja a todas partes. Y muchos lo envidian. Y cuando uno habla con él, puede ver la tristeza en el corazón del tipo. Porque como dicen algunos, la buena vida cansa y la mala amansa. Piensen eso, la buena vida cansa. Mire, para ir a algo mucho más cercano, usted se va de vacaciones y después de 15 días por fuera, dígame si no anhela su cama, su casa, ¿sí? Y aún no anhela, ¿cierto? La buena vida cansa y la mala amansa, porque al orgulloso como que lo humilla. Eso no es un versículo, es un dicho popular, pero es la sabiduría popular, ¿cierto? Pero mire, el goce de la vida no está en eso. Y en nuestra mente está muy dentro metido la idea de que la gente es próspera porque tiene o dinero o bienes materiales. ¿No he escuchado esa frase cuando se encuentran, por ejemplo, los egresados de la universidad, de la facultad que sea, y se encuentran, y la pregunta típica: ¿y tú dónde estás? ¿Cierto? Y el otro quiere contestar: no, yo trabajo y siempre en las multinacionales, una multinacional que está por... ¿Y qué eres? No, soy un asesor de comercial, es un vendedor. ¿Cierto? Entonces lo que quiero decir, siempre la idea de presumir en dónde estoy, en dónde trabajo, como si en eso estuviera el goce de la vida. Y si le va bien y trabaja en una multinacional y viaja por Arabia y por Europa y Norteamérica y todo lo demás y gana mucha plata, decimos: al hombre le ha ido bien, le ha ido bien. Así se haya divorciado 2 veces, decimos: le ha ido bien. Lástima en lo emocional, sentimental, sí, no ha tenido tanta dicha. Pero pensamos que es próspero. En nuestra mente y en la sociedad está metida la idea de que prosperidad es tener bienes materiales. Eso sería prosperidad material, básicamente. Hay que definirlo bien. No diga solo prosperidad material. ¿Qué es prosperidad en la vida? Escúcheme bien. Una persona próspera es una persona que ha encontrado su propósito de vida, que camina con Jesús y disfruta caminar con Él, que ha entendido que lo que tiene y lo que es sirve a propósitos eternos, trascendentes, con la voluntad de Dios, para que otros sigan a Jesús y lo sigan por siempre. Próspero es aquel que puede disfrutar
la vida. Y nadie podrá disfrutar la vida si no es caminando con Jesús. Por eso no pensemos solo prosperidad en términos materiales. Ahora, no quiere decir que ustedes digan, no, yo no quiero ya, sí, yo le digo a mis hijos, estudien, a los jóvenes, avancen, lleguen lejos, pero otra vez, como decíamos al principio, pero jamás en detrimento de los principios fundamentales de un seguidor de Jesús. Por eso debemos tener cuidado, porque en el fondo de nuestro corazón siempre se mete la idea de que quiero retener, quiero guardar. Qué rico es compartir. Jesús dice, hay más dicha, la palabra de Dios dice que hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en eso. Es más feliz el que da que el que acumula. Este tipo no fue feliz en la historia. Él pensaba que iba a ser feliz. No, la felicidad no está en acumular. Pero hay algo más, miren, algo más que dice el pasaje. Quiero que un tercer aspecto. Los bienes son un medio y no un fin. Quiero que recordemos esto. ¿El fin cuál es? La gloria de Dios. Que más personas sigan a Jesús. No estamos en esta tierra como un azar de la naturaleza. Dios nos puso en este momento histórico para que cumplamos un rol protagónico en la historia de la salvación. Miren, hay más. Quiero que vamos a un tercer aspecto. Cuando creo que soy dueño de mi vida y no dependo de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque vean la historia, lo que dice el relato. Dios le dijo necio. Es necia una persona que piensa de esta manera. Esta misma noche te van a reclamar la vida, que piensa que la vida le pertenece a él, que él puede organizar todo y tenerlo todo cuadrado. ¿Quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Qué significa ser rico delante de Dios? Lo que hemos venido diciendo. Lo primero, que en vez de acumular da. Esa es una persona rica delante de Dios. ¿Quién es rico delante de Dios? Aquella persona que puede entender que todo lo que tiene es un medio y no un fin, y que Dios lo puso a nuestro alcance para que seamos administradores de ello, para que de esa manera yo pueda servir y pueda cumplir el propósito de Dios para mi vida en esta tierra. Esa es una persona rica. Rico delante de Dios es una persona que entiende que nuestra vida está en las manos de Dios, y que si Él nos puso en esta tierra, en Colombia, hay gente que a veces reniega de, ay, ¿por qué no nací en Arabia Saudita? ¿Por qué no nací? O en las eliminatorias, porque no soy brasilero, no soy argentino, ¿cierto? Miren, Dios nos puso aquí con un propósito. Rico es aquel que no reniega de su vida, sino más bien agradece y dice, Dios, ¿por qué me has puesto aquí y por qué has puesto a mi alcance esto, esto y esto? Rico es aquel que agradece por lo que tiene, en todo sentido, en todo, lejos de quejarse. Y dice, Señor, ¿qué quieres que haga con lo que tú me has dado? Porque lo que tú me has dado, todo en la vida, tú quieres que yo lo administre para ti. Esas personas son prósperas. Por eso, terminando esta serie, hablando de la avaricia, hablando del dinero, y alguno dirá, ay, ¿por qué están hablando de dinero? Seguro que a la iglesia le hace falta plata. Miren, en la iglesia somos prudentes en este tema, porque hay muchas iglesias sí que piden plata a la gente y sacan y todo lo demás, pero también creo que es la excusa de muchos tacaños para no dar. Sí, porque dicen, ay no, las iglesias, sí, pues busca otro lugar para dar, porque esos que no dan un día tampoco dan en ninguna parte. Son así, devotos de la Virgen del Puño, ¿cierto? Por eso la vida de ellos es muy miserable. De verdad, hay más dicha en dar que en recibir. La generosidad es parte del carácter de nuestro Dios, de nuestro papá. La tacañería, totalmente lejos del carácter de Dios. Por eso, cuando alguien viaja y va a otra ciudad, me dice, ay, recomiéndeme una iglesia donde asistir. Busque una iglesia donde puedan manejar esos temas de manera transparente y limpia. Y no debemos tener miedo a hablar de estos temas. Algunos dicen, ay, no hay que hablar de eso. No, hable de esto como hablar de sexo y hablar de otras cosas en la casa, con los hijos, en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia, por la manera como se maneja este aspecto de manera pulcra. Y lo digo, yo soy el pastor. Algunos dicen, creen que el pastor es dueño de esta iglesia. Yo soy, legalmente hablando, soy un empleado de esta iglesia. Espiritualmente hablando, soy el pastor de la iglesia, y como pastor quiero enseñarles lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué haría Jesús? ¿Y qué haría Jesús con el dinero? Diría, no acumule, piense que es un medio, no un fin, piense que todo es de Él, yo solo soy un administrador.
Y cuando les digo hay que dar y damos y ofrendamos, es para que la iglesia no solamente cubra sus gastos, sino se desarrolle y avance. Usted sabe que lo que nosotros damos, de lo que damos un porcentaje a la Confraternidad Nacional, de donde se apoyan a otras iglesias en otras partes del país. Y cuando la gente habla que no, que las iglesias tienen plata, que los pastores llenos de plata, miren, hay algunos, pero por algunos se generaliza. ¿No les parece triste la generalización? Es una falacia generalizar. Y duele tanto como cuando generalizan y dicen, todos los colombianos son violentos. ¿No le duele eso? Y usted dice, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿No es cierto? Cuando uno viaja, yo sé que algunos por mi acento dicen, ¿usted de dónde es? Y esto, ya uno tiene el acento mezclado la mitad de la vida en Colombia. Algunos me dicen que soy de Pasto, yo vivo más al sur, pero también soy colombiano. Y amo Colombia. Amo la tierra donde nací, y amo la tierra donde Dios me ha puesto. Y hoy también voy a votar, igual que ustedes. Pero no les voy a decir por quién. Pero le doy gracias a Dios que esta iglesia ha sido generosa de muchas maneras. Esta iglesia se da porque nosotros damos. Y nuestro Dios es generoso. Por eso pensemos en este tema. Por eso vamos a empezar una serie en 8 días que se llama Si tu dinero hablara. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué le diría? Si tu dinero hablara, ¿qué te diría? Una persona le decía a la administradora, oiga, ¿el pastor será que tiene una acción y un pedacito de este edificio? La administradora le dijo, no, nada, él es un empleado. Y le digo algo más para que ustedes sepan. Este edificio no le pertenece a la Iglesia Cristiana Confraternidad Unicentro. ¿Sabe a quién le pertenece? A la Iglesia Cristiana Confraternidad en Colombia, que es una entidad mucho más grande, conformada por todos los pastores a nivel nacional, que velan, que cuidan para que todas las propiedades sirvan al propósito por el cual fueron adquiridos. ¿No les parece bonito que hay entes de control mucho mayor que estos? Y que en esta iglesia hay contador, administrador, revisor fiscal, comité financiero. Cuando busque una iglesia y vaya a otro lugar, busque iglesias así. No digo, ahora usted me dice, ay, se está echando, alábate pato, que mañana te mato, diría mi suegra. Lo que quiero decirles, yo solo soy el pastor de esta iglesia. Yo no soy el dueño de esta iglesia. Y me siento feliz de ser pastor de una iglesia. Hubo un fundador, el pastor Hernando, luego el que siguió, el pastor Luis Miguel. Yo soy el de turno, luego vendrá otro. Y como iglesia debemos cuidar esa transparencia en todos los aspectos, para que si la gente habla mal de nosotros, ¿sí?, tenga que mentir, porque no es cierto. Y gracias a Dios por los pastores que han pasado por esta iglesia. Ninguno se ha enriquecido ni pretendemos hacerlo. Lo que pretendemos es lo que estamos enseñando hoy, lo que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque la abundancia, mire, de los bienes, en eso no está la vida. En eso no está la vida. Entonces, ¿cómo así que si no está la vida, yo estoy pensando en enriquecerme? El mejor legado que usted le puede dejar a sus hijos es que sus hijos amen a Jesús y lo sigan. Algunos dicen que el mejor legado es la profesión, eso no se lo quita a nadie. Conozco gente que es trilingüe y tiene 3 profesiones y doctorado y su vida es infeliz. Usted quiere hijos felices en esta tierra, inspírelos a seguir a Jesús, a amar a Jesús. No lo coja a bibliazos, ¿sí?, hasta aburrirlo con el evangelio. No, inspírelo, que él diga yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Que el hijo aprenda a ser generoso porque lo vea usted, y que nosotros aprendamos a ser generosos porque veo a mi papá es generoso. Miremos al Señor. ¿Saben por qué el ser humano es tacaño y miserable? Porque no está mirando a papá. Si uno mira a papá, dice yo quiero ser como mi Dios. Y prefiero ser burlado a ser burlador. Prefiero ser tumbado a ser un tumbador. Miren, a manera de conclusión quiero ponerle algo aquí en pantalla. Jesús nos enseña que la felicidad no depende de los bienes que se poseen. Tiene que ver con una relación personal con Él que nos permita ver la vida y los bienes materiales como un medio y no un fin. Lo que somos y tenemos debe servir a planes trascendentes y eternos. Somos prósperos cuando disfrutamos la vida y las relaciones, entendiendo que todo es de Él. Esto nos hace nobles, generosos y podemos vivir como vivió Jesús. Cuando entendemos que todo es de Dios, que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece, lo que se produce en el corazón humano es humildad, gratitud y deseo de vivir.
Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos vivir de una manera diferente. No como vive normalmente la gente en la calle, anhelando más y más y más, tratando de que en ello está la seguridad de la vida. La seguridad de la vida está en vivir como Jesús vivió. Seamos como Él. ¿Qué haría Jesús? Quiero animarles a que sigamos estudiando los evangelios. Metámonos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y piense siempre en esto. ¿Qué haría? ¿Cómo era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Queremos parecernos a Él. Vamos a orar y decirle al Señor que queremos parecernos un poquito a Él. Señor Jesús, gracias por tu palabra, que nos muestra cómo tú eres, bendito Jesús. Como tú viviste en la tierra, como tú eres hoy. Y gracias porque cuando caminaste por esta tierra, nos diste un ejemplo de vida. Y nosotros hoy queremos caminar tras tus pisadas. Queremos imitarte y parecernos a ti, al menos un poco. Y Señor, en esta sociedad donde nos abruma muchas veces las cuentas por pagar, las deudas que algunos tienen, Señor. Yo sé que aquí hay personas que tienen deudas y tenemos cuentas por pagar. Y muchas veces nos quejamos que el dinero no alcanza. Queremos ser agradecidos con lo que tú nos das. Queremos ser proactivos porque tu palabra habla de la diligencia, pero no queremos que esto abrume el corazón. Queremos confiar en que tú eres el dueño de todo. Queremos aprender a ser generosos y a dar en vez de acumular. Queremos aprender que podemos disfrutar y gozar de la vida con lo que tenemos. Y queremos, Señor, vivir agradecidos porque nuestra vida depende de ti, porque nuestra vida está en tus manos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Perdónanos por las veces que nos abruman tantas situaciones, lejos de pensar que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y que tú nos das en la medida de nuestras capacidades para administrar aquellas cosas materiales. Señor, limpia nuestro corazón de toda avaricia. Danos la capacidad de revisarnos a nosotros mismos y que podamos ser como tú, que podamos ser como nuestro papá, que es generoso, que podamos ser gente que con responsabilidad administramos lo que tú nos das. Gracias, Jesús, te amamos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.